Muchas gracias, senador Bel. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador López García. Gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a fijar la posición sobre los vetos presentados por el Grupo Mixto y vamos a plantear la abstención no porque no coincidamos en el fondo con una buena parte de los argumentos que avalan la presentación del veto por parte del Grupo Mixto, sino porque hemos decidido no presentar como grupo un veto por una única razón, porque queremos ejercer, desde luego, la crítica constructiva al tiempo que no queremos, por un sentido elemental de la responsabilidad, que haya dilaciones en las obligaciones del cumplimiento que el Estado tiene, en este caso, con aquellas deudas que se pueden generar si no se habilita, tal como establece la Ley General Presupuestaria, un crédito extraordinario para hacer frente a esos 2.200 millones de euros que estimaba la Comisión Nacional de la Energía que eran necesarios dada la diferencia de evolución entre los gastos y los ingresos del sistema eléctrico y, por tanto, que la cantidad contenida en los presupuestos del Estado de 2.921 millones de euros, que es lo que había previsto en los presupuestos del 2013, era insuficiente para financiar lo que se preveía. Por tanto, nuestra posición de responsabilidad, la ausencia de veto, no queremos dilaciones, queremos que el Estado cumpla sus obligaciones, pero al tiempo, naturalmente, no vamos a renunciar a hacer una crítica de lo que entendemos que es un parche, porque debía haber un planteamiento global, a fondo, de lo que tiene que ser una revisión de todo el sistema eléctrico nacional que dé estabilidad, seguridad, sostenibilidad a una situación que creemos que es, sin ninguna duda, manifiestamente mejorable. Y este es, insisto, un parche, quizá un parche necesario, coyuntural, pero no deja de ser un parche. ¿Cuál es el elemento de fondo de nuestra discrepancia radical con lo que plantea la filosofía de esta ley, que tiene efectivamente, como antes he señalado, 2 artículos y un título que es absolutamente significativo en su formulación? A alguien le puede parecer irrelevante cuál es el contenido del título, pero yo creo que denota una posición claramente ideológica. No estamos, por tanto, solo en un debate contable, en un debate numérico de insuficiencia de crédito que hay que suplementar con un crédito extraordinario. Estamos en un debate ideológico. ¿Por qué se mantiene en el título y se reitera en los 2 artículos, más porque no hay más artículos en la ley, esa fijación sobre y contra las energías renovables como las causantes del déficit que ahora hay que corregir con este crédito extraordinario? Me parece que no es inocente en absoluto esa posición. Y no es inocente incluso asumiendo un riesgo. Se lo señalábamos al grupo que sostiene al Gobierno en la Comisión de Presupuestos. Le decíamos que mantener esa fijación respecto a la energía renovable, cuando lo razonable sería que esos 2.200 millones de euros de crédito extraordinario financiados con deuda pública para sostener las necesidades del sistema eléctrico nacional, fuesen para todos los componentes y todos los costes del sistema eléctrico nacional. Todos, no solo las primas a las energías renovables, porque hay otros costes, como bien se sabe, los costes de insularidad, los costes de interrumpibilidad, también, por supuesto, el coste de las primas a las renovables. Pero no es inocente, y decía que se asume un riesgo innecesario, porque no sé cuál es el porcentaje de riesgo, pero podían eventualmente ser consideradas como ayudas de Estado, y asumir ese riesgo me parece que es algo absolutamente innecesario. Es más, ese riesgo está también complementado con otra atadura de manos manteniendo esta formulación, que es solo poder dedicar esos 2.200 millones de euros a los costes de las primas y no a otros costes que podían, evidentemente, tener necesidad de ser atendidos también, como los que antes señalábamos, derivados de la insularidad, de la interrumpibilidad o de cualquier otro de los costes del sistema eléctrico. El debate de fondo aquí, al final, es un conflicto de intereses. Y yo creo que es un conflicto de intereses
que el Estado, que el Gobierno, tiene que tratar de armonizar. Un conflicto de intereses, si se quiere, legítimo. Yo creo que la posición del grupo mayoritario sosteniendo esta forma de formular la denominación de la ley, al final lo que pretende es seguir culpabilizando al Gobierno anterior, seguir culpabilizando y focalizando a las energías renovables como la causa de todos los males del déficit de tarifa y, naturalmente, quitando un riesgo de que la cuenta de resultados del oligopolio de la generación acabe sintiéndose amenazada en el medio plazo. Y yo creo que la función del Gobierno no tiene que ser proteger intereses, por legítimos que sean, de ningún sector, en este caso del sector de la gran generación eléctrica en España, sino que tiene que haber una posición más equilibrada que al final defienda los intereses de los ciudadanos. Yo creo que señalar al sector de las renovables es focalizar la atención en un punto para desviarla de otro. Y le voy a dar un dato que yo creo que es... El presidente del Gobierno hacía ayer alusión en la sesión de control, se ha reiterado aquí, el precio de la energía en España, en términos comparativos respecto a otros países de la Unión Europea muy por encima, tiene que ver con la tarifa que soportan los ciudadanos, tiene que ver con lo que pagamos los ciudadanos también, porque pagamos por dos vías, pagamos por la tarifa como consumidores y pagamos como usuarios, como ciudadanos, cuando metemos recursos en los presupuestos generales del Estado. Pero el elemento limitante que representa para las empresas tener que acceder a una energía mucho más cara que en otros sitios tenía que formar parte también de los interrogantes y de las propuestas de solución que desde el Gobierno se hiciera cuando estamos hablando de competitividad en la economía, no solo de mirar a la bajada de salarios. Y esa situación de falta de transparencia en el sector eléctrico, en la gran generación, se viene reiterando una y otra vez. Hace pocos días se hacía la subasta en un comportamiento nuevamente sospechoso a la hora de fijar en el mercado mayorista de electricidad cuáles iban a ser los precios para el siguiente trimestre. Comportamiento en un espacio de opacidad que ha dado lugar a que en pocos días lo que estaba siendo un precio de 50 a 52 euros megavatio hora, según se tratara de horas punta o horas valle, se situó en 57 euros megavatio hora. Es decir, una subida en muy pocos días muy importante, que no es más que el resultado y la sospecha de lo que todo el mundo viene diciendo desde hace mucho tiempo, la falta de transparencia, la opacidad de ese mercado. Y esas cosas, al final, son las que debían ser objeto de análisis, de revisión, para defender lealmente los intereses del conjunto de los ciudadanos. Se ha señalado también antes aquí la presencia de determinadas personas significadas políticamente en algunos de los consejos de administración. Hace pocos días aparecía en la prensa el marido de la señora Cospedal en un consejo de administración de Iberdrola, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo eso no alimenta, en un momento complicado como este para los ciudadanos que están teniendo que soportar recortes en servicios públicos básicos, que están teniendo bajadas de salario globalmente, que acabe habiendo sospechas de que el comportamiento de los que están en una oposición dominante, en una posición de oligopolio, no tienen la suficiente transparencia para conformar los precios de algo que todos tenemos que consumir, por supuesto el sector productivo también. Yo no sé si la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia tiene suficiente independencia de criterio como para ser capaz también de controlar estos comportamientos supuestamente o presuntamente abusivos de los que están instalados en ese sector. Por tanto, yo creo que este proyecto de ley, cortito, pero significativo desde el punto de vista político, porque estamos hablando de posiciones que no son inocentes, que señalan de forma culpable a un sector y desvían la atención de otro que tenía que ser analizado con más detenimiento, con bastante más detenimiento, que tenía que verse por qué hay que estar soportando seguramente costes en la conformación de esos precios de tecnologías que están sobradamente amortizadas, como la nuclear o como la gran hidroeléctrica, y que, sin embargo, seguro que están siendo todavía repercutidos de forma abusiva en los precios y soportados por el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra posición en relación con estos vetos, manteniendo, desde luego,
en lo esencial las razones que lo alimentaban, pero haciendo eso compatible con nuestra posición responsable para que no haya dilación en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, va a ser de abstención, como lo vamos a mantener también para el conjunto del proyecto de ley cuando se vote el dictamen en el siguiente turno. Pero creemos que la ley del sector eléctrico, que ya la Mesa del Congreso ha calificado para su tramitación el día 1 de octubre, tiene que ser la ocasión para que haya transparencia, para que haya un abordaje suficientemente serio donde se defiendan los intereses del conjunto de la sociedad, del conjunto de los españoles, empresarios, ciudadanos, usuarios. Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Que, en definitiva, permitan que seamos capaces de hacer una aportación al crecimiento de la economía, a la competitividad de las empresas y a la transparencia de los mercados, aunque estén también dominados por grandes corporaciones industriales. Gracias, señor presidente. Gracias, senador López García.